a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestra octava y última entrega de la lista de 120 libros que venimos recomendando junto con Confama desde Paredro, convencidos con la certeza de que tienen que regalar un libro esta Navidad y de que regalar un libro es también regalar la oportunidad de una conversación. Hemos entregado ya 7 entregas a razón de 15 libros por entrega, no una lista de mejor a menos mejor o de bueno a malo, no, para nada. Hemos querido mezclarlo todo para que cuando ustedes escuchen se puedan sorprender. Como cuando uno camina en un mercado de las pulgas que no sabe con qué viene, pues esto es un poco lo mismo. De allí que no hemos organizado ficción, narrativa, poesía, sino que lo hemos mezclado todo para que de alguna manera escucharnos también sea como caminar en unos anaqueles desordenados, si así se quiere, o en ese mercado de libros en los que uno no sabe muy bien qué se va a encontrar. Hoy lo que nos encontraremos sin lugar a dudas es con los últimos 15 libros que hemos preparado para ustedes. Debo confesar que extrañaré seguir haciendo estas listas, pero no olviden que esto es prácticamente lo que hacemos desde Paredro, ¿cierto? Recomendar, fomentar el acceso a la lectura y mostrarles un poco el camino a donde pueden llegar a más y mejores libros. Así que sin mayores preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro libro 106? Y que no es gratuito que lo hayamos dejado para el final, porque es un libro pues, que a todos nos ha puesto a pensar, a sentir mucho y a ponernos tristes. Me refiero a Antes que nada, de Martín Caparrós. Nosotros tenemos aquí en Paredro un capítulo con Caparrós sobre un libro que a mí me cambió la forma de ver muchas cosas, como lo es Ñe América. Búsquenlo y escúchenlo, por favor. Pues Antes que nada, publicado como siempre lo hace en Random House, pues es un libro en el que habla sobre precisamente la noticia que recibió. Martín Caparrós es uno de los grandes escritores de su generación, maestro del periodismo y de la novela y de esa cruza de ambos que es la crónica. Nómada, polemista, curioso impenitente, ha recorrido el mundo y ha conocido a muchos de sus habitantes ricos y poderosos, y a muchos más pobres y anónimos. Estas fascinantes memorias cuentan esa vida, militancias y exilios, selvas y redacciones, amores y derrotas, y al mismo tiempo 60 años de historia de Occidente. Les comparto más bien lo que es la primera línea para que entiendan por qué. Me dijeron que me voy a morir. Es tonto. No debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez, empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez, y otra, que te digan que hay un plazo y ni siquiera es largo. Les dejo a ustedes el resto. Antes que nada, de Martín Caparrós. Nuestro libro 107 también está en Paredro. Muchos de estos últimos capítulos los encontrarán en Paredro. Algo que no me canso de repetir en nuestros capítulos y en mis clases y cuando puedo es que la lectura siempre nos va a ayudar mucho a nuestro bienestar emocional y sobre todo a nuestra salud mental. Por lo tanto, si hay libros que nos permiten conversar abiertamente sobre estos temas, siempre estarán bienvenidos en Paredro. Pues bien, el libro 107 es Todo este silencio, relatos sobre mi trastorno bipolar, de la autora colombiana Fermina Ponce. Esto está publicado en Urano. Tener una enfermedad mental no es razón de vergüenza y no debería ser causa o estigma o tabú. Con esas palabras, Fermina Ponce inicia la narración de un viaje complejo, por decirlo menos. Vivir con el diagnóstico de bipolaridad, una condición que todavía se esconde como un crimen en una sociedad que se enfrenta cada día más a distintos temas de salud mental. Es de una valentía este libro que ustedes no se lo pueden perder, y más si ustedes sufren algo de trastorno bipolar o algún tema de salud mental, por favor vayan a este libro porque creo que esa valentía se paga con creces cuando logra conectar con sus lectores y sobre todo logra mostrarnos la importancia de hablar abiertamente. Tiene mucho que ver también el libro 108, fíjense, que es La belleza de la locura, una conversación sobre el trastorno bipolar. Esto es una conversación, más que todo una conversación epistolar, si se quiere, entre Catalina Gallo y Maribel Abello Banfi. Este está publicado en Aguilar. Escriben un libro franco que esclarece mucho acerca de las condiciones de bipolaridad y de nuevo se utiliza algo que pues está metido, por supuesto, en cualquier tipo de escritura, que es la empatía y la conexión y la correspondencia, si se quiere. Muchas personas con trastorno bipolar no siempre son capaces de hablar de ello. No han sido correctamente diagnosticadas, tienen miedos que les impiden expresarse,
pero aquí este velo de silencio se levanta, al igual que con nuestro libro anterior de Fermina Ponce. La belleza de la locura, una conversación sobre el trastorno bipolar. Esto es entre Catalina Gallo y Maribel Abello Banfi. Nuestro siguiente libro trae un nombre que yo estoy seguro que vamos a escuchar durante muchísimo tiempo, porque es un cuentista impecable, de hecho ganador del premio de cuento de Casa de las Américas. Me refiero a Felipe Núñez Mestre, quien publica en Rey Naranjo Todos somos islas. Una colección de cuentos que, si a ustedes les gusta el género, si ustedes escriben, tienen que conocer. Escuchen también nuestro capítulo en Paredro, porque no solamente es la variedad de temas que visita, sino la estructura, que yo creo que ahí está lo fascinante, la forma como lo hace, la forma como se acerca al cuento, el cuento largo o el corto. Creo que es uno de estos nombres que ojalá escuchemos muchísimo tiempo y que tendrá mucho más que darnos. Así que si tienen a alguien que les guste el cuento, ustedes mismos, este tiene que estar en su biblioteca, tiene que formar parte de sus lecturas, no se van a defraudar. Nuestro libro 110 supuso para mí también un redescubrimiento, porque ¿a quién no le dice algo el nombre de Germán Castro Caicedo? A mí particularmente, con ese libro tan increíble que es Mi alma se la dejo al diablo. Pero leyendo este libro, Germán Castro Caicedo, mi padre, escrito por Catalina Castro Blanchet, su hija, pues yo creo que nos permite recuperar una figura fundamental en el periodismo colombiano, pero también en la televisión colombiana. Eh, Tiene unas grabaciones y habla, por ejemplo, cuando visita el Baupés en los 70 para mostrarle a Colombia lo que es la Amazonía, lo que es la selva. Unas grabaciones increíbles que por supuesto no están en el libro, pero que se buscan después de leerlo. Mostrar la selva en blanco y negro, por ejemplo. Cosas que uno se da cuenta de su carácter absolutamente innovador, visionario. Y este libro de Catalina es un retrato muy bonito acerca de la labor de su padre, de cómo ella vivió al lado de esto, y nos permite reconectar y sobre todo valorar esos grandes nombres que no pueden pasar desapercibidos y a los que siempre debemos volver. Nuestro libro 111 es de un autor antioqueño del cual yo he sido fan desde el primer día. Y estoy seguro que seguiré siéndolo. Me refiero a Rubén Orozco, quien publicó este año Un hombre con un arma en Random House Mondadori. Ignacio Cienfuegos es un investigador privado que lleva una existencia solitaria y mira al mundo con desesperanza. Su negocio no anda bien y las cuentas por pagar se acumulan una tras otra, como un recordatorio implacable de su desdicha. Cuando llega a su puerta el caso de la misteriosa muerte de un poeta, Cienfuegos inicia sus pesquisas y, para descubrir la verdad, tendrá la ayuda de un joven y entusiasta asistente. Conozco muy pocos autores que manejen también las estructuras literarias como Rubén Orozco. Es un lector impecable y lo que se propone acá, después de unos libros fascinantes, es meterse en eso, en la novela de detectivesca, con ese humor que tanto lo caracteriza. Rubén Orozco es un autor que todos tenemos que leer más, que todos tenemos que conocer muchísimo más, y que sea esta la oportunidad para que ustedes lo hagan, para ustedes o para quien le quieran regalar este libro. Hay una autora mexicana que es la autora de nuestro libro 112, que es un libro muy bonito, me pareció duro en muchos aspectos, pero muy lindo, en el que supone la memoria de ser hijo y, en este caso, por supuesto, hija. Se trata de Dios fulmine a la que escribas sobre mí, y me refiero a Aura García Junco. Publica este libro en Sexto Piso. Es un libro híbrido entre el ensayo y la narrativa personal, en el que la hija recorre 9 meses después de su muerte en un intento de contestar las preguntas que la carcomen. ¿Por qué el ángel Gandaya, es decir, ese H. Pascal, su padre, que además de su padre fue un maestro excéntrico, promotor cultural, un personaje verdaderamente increíble, y todavía más a través de los ojos de la hija? Porque a mí todos los libros que sea retratar los padres, puede que sea porque la paternidad está de capa caída, creo que todo proceso de recuperar los padres me tendrá a mí como lector. Este es un libro muy bien escrito, sobre decirlo, pues es Aura García Junco, y nos conecta con muchos elementos que son fundamentales en lo que respecta a nuestras herencias familiares, y ese esfuerzo del cual nunca podemos dejar de trabajarle
y de entrenarnos, que es el esfuerzo por entender a nuestros padres y a nuestras madres. Una cosa es ser hijo pequeño, otra cosa es ser hijo adulto. Ese es un gran aprendizaje que nos trae la vida. Y creo que este es un libro que perfectamente nos ayuda a terminar de comprenderlo. Nuestro libro 113, bueno, pues ustedes saben que acá siempre nos ha interesado traer los buenos libros acerca de la diáspora venezolana. Y Ariana de Sousa García publica en Seix Barral Atrás queda la tierra, que me parece que es otra grandiosa novela junto con Volver a Cuando de María Elena Morán, que habla claramente sobre qué es lo que es la diáspora venezolana y sobre todo nos permite entenderla no desde la ligereza de muchas otras novelas, no voy a decir títulos, pero la primera novela que se hizo tan famosa precisamente por tocar este tema creo que nada tiene que ver con tanto la de Ariana como la de María Elena Morán. En Atrás queda la tierra, la narradora, mientras su mundo se cae a pedazos, conecta una serie de memorias, palabras e imágenes para escribir una conmovedora novela de no ficción sobre el dolor que provocan el despojo y la violencia. Es la historia de millones de venezolanos, pero también de todo quien haya tenido que sufrir el exilio. Es un testimonio de la catástrofe de una nación que una madre le intenta contar a su hijo, un pequeño niño que no se siente parte de ningún país, sino de todos al mismo tiempo. Ariana de Sousa García es una premiada periodista de medios venezolanos, es de ella misma venezolana y nos entrega una primera obra deslumbrante sobre la búsqueda de la belleza hasta en los mundos posibles más hostiles. Nuestro libro 114 es una autora cubana, fascinante, Eliana Vilar Madruga, quien publicó El cielo de la selva, que es una novela, está en Paredro, así como también Ariana, búsquenlo. Esta novela se consigue tanto en Elefanta Ediciones como en Lava Ediciones, pero es una caracterización de la selva absolutamente sorprendente. Una familia también que vive al lado de la selva y la forma como hay una especie de perspectiva del terror, pero al mismo tiempo de poesía. La selva es un dios hambriento, uno que permite vivir a salvo en sus dominios, pero exige el más alto de los precios a cambio. Eso es una premisa genial. Su voracidad no termina nunca y aquellos que viven bajo su control deben entregarle a sus hijos como parte de un cíclico tributo caníbal. En este cuento de terror caribeño, las madres son obligadas a criar a sus propios hijos como futuro alimento, en un sacrificio hecho de sangre y locura. Si se desea sobrevivir aquí, ninguna mujer puede decidir no ser madre. Eliana es una de esas grandes voces latinoamericanas y además pues de Cuba, entonces creo que si quieren leer algo distinto, les gusta el terror escrito desde el Caribe, no duden por favor en buscar este libro. Nuestro libro 115, pues fíjense, es reciente ganador del National Book Award en 2024, como lo es James de Percival Everett. Este está publicado y traducido por Deconatus. Es un libro fascinante porque pues parte de una premisa que ya es muy interesante, que es una reescritura de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, pero desde el punto de vista de Jim, el esclavo. Con el humor típico de Percival Everett y una inteligencia sobrecogedora, el lector vive una gran aventura, la de la libertad. James es el nombre de la dignidad. El esclavo ha visitado de forma clandestina la biblioteca de su amo y ha aprendido a leer y escribir. Cuando se entera de que lo han vendido y lo van a separar de su mujer y su hija, decide escaparse. En esa aventura trepidante lo acompaña Huck. Los dos se convierten en una pareja de personajes que se necesitan mutuamente no solo para sobrevivir, también para conocerse y saber cuál es su verdadera conexión. Es un libro premiado en muchos lugares, todo el mundo ha escrito sobre él de manera increíble y tienen toda la razón, porque pues logra cumplir algo que la literatura siempre hace, que es poder entender y vivir desde distintas perspectivas. Y esto es un trabajo fascinante. Nuestro libro 116, también está en Paredro, fíjense, es una obra publicada por una editorial que acá siempre recomendamos como es Impar, y es de Diana Obando y Sara Muñoz. Diana Obando, seguramente la recuerdan, es la autora de Erial, también ganadora del Premio Nacional Elisa Mújica. Pero en este libro es una cosa muy bonita, se llama Siete plantas, historias de la gente sin nombre. Es un libro que recoge las historias de 7 plantas y las deriva de un grupo de mujeres que cultivaron su relación con ellas durante un hondo proceso de estudio.
Su encuentro produjo un sistema que teje analogías entre el propio cuerpo y las formas en que se relacionan gentes no humanas, bien sea plantas, animales, lugares en el territorio o fuerzas telúricas. Cada texto revela las hambres, heridas y venenos de quien estudia y ofrece intimidad y trabajo, como también secreto y brujería. Es un gran libro en el que no solamente se queda con una visión pues de plantas, de la botánica, sino que propone ese diálogo y esa integración, si se quiere, entre el uno y lo otro, todo narrado desde una perspectiva femenina. Es un libro muy bonito, esto lo publica la Impar, como les digo. Nuestro libro 117, pues es de alguien que en esta casa celebramos mucho, como es Pablo Montoya. Ya recomendamos en el primer capítulo Tríptico de la Infamia, no podíamos dejarlo por fuera para nuestro último capítulo, con su novela Marco Aurelio y los límites del imperio. También está en Paredro, fíjense ustedes. Cuarteles de invierno cerca de Sirmio, en la actual Serbia, siglo II. La peste que llegó a Roma continúa menguando a la población y al ejército. Las invasiones bárbaras no han dado tregua. El ascenso del cristianismo agita las bases del imperio y las sublevaciones y los rumores de las infidelidades de su esposa llegan a Marco Aurelio con inquina. El emperador, que lidió con grandeza tanto la guerra como los desafíos cotidianos de la familia y el amor, asumiendo el liderazgo bajo el modelo del romano ideal y a la vez como casi ningún hombre de su tiempo, reflexiona sobre su vida, la muerte y los límites del poder en esta magistral novela. Pablo Montoya invita a algo que todos deberíamos hacer, que es leer las meditaciones de Marco Aurelio. Uno las lee y queda más sabio. ¿Qué quieren que les diga? Es impresionante cómo alguien pudo haber escrito con tanto tino y finura sensaciones y cuestiones que leemos hoy en día. Así que sea esta la oportunidad no solamente de conocer a Marco Aurelio más de cerca, y si no han leído a Pablo Montoya, pues no esperen más, porque van a salir fascinados, como a mí me pasó desde la primera vez. Nuestro libro 118, estamos a 2 de llegar a los 120. Mido mi cuarta y me paro en ella, de Amalialú Pozo Figueroa. La verdad la incluyo porque se quedó por fuera en nuestro capítulo de literatura colombiana. Esto está editado por Impar y es una colección de cuentos que forma parte de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Y el encanto de estos cuentos ocurre cuando se juntan la avidez de muchos por conocer Chocó, nuestro departamento del Chocó y su cultura, con una capacidad narrativa de la autora de poner el ritmo de la oralidad y la chispa de su estilo en la escritura. Seguimos celebrando y seguimos trayendo libros que nos permitan conocer y valorar, por supuesto, la diversidad narrativa de nuestro país. Y en realidad de cualquier pluma que los esté mostrando, realidades que a veces en la realidad social o en nuestra propia cotidianidad nos cuesta un poquito de trabajo comprender y seguir. Esto es Mido mi cuarta y me paro en ella, de Amalialú Pozo Figueroa. Nuestro libro 119 es de un autor argentino que también pasó por Paredro, no sobre este libro, sobre otro, pero que es Michel Nieva, quien publica en Anagrama Ciencia Ficción Capitalista, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo. Michel tiene además dos novelas, Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, un título que me parece absolutamente genial, y La infancia del mundo. En este caso viene con este ensayo en el que nos propone como una crítica política y reivindicación literaria en un ensayo que alumbra las perversas conexiones entre la ciencia ficción y el capitalismo. Ojo a esto. El capitalismo tecnológico impulsado por Bezos, Musk y Zuckerberg, con sus viajes interplanetarios y sueños de inmortalidad, es una seductora narrativa que se ha apropiado del lenguaje de la ciencia ficción dura para especular con un supuesto futuro mejor. La ciencia ficción capitalista ha devenido en la fantástica narración de una humanidad sin mundo, de turistas que viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra se prende fuego. Este ensayo, que reivindica la literatura y hace una crítica política a la estetización tecnológica, nos muestra las perversas conexiones que existen entre la ciencia ficción y la historia del capitalismo. Michel Nieva es un genial autor que les recomiendo mucho, sea por supuesto en ese ensayo o cualquier novela. Y nuestro libro 120, nuestra recomendación que nos deja ya al final de nuestra larga lista en esta octava entrega, pues no podía ser distinta a un libro sobre leer.
Puro vicio, libros y lecturas, de Trama Editorial. Este libro es una apología de la lectura y una alabanza del lector, entendiendo por lector a aquella persona vehemente y excéntrica que entabla con los libros la misma relación que un gato con una pantufla vieja. A diferencia de otros adictos, léase coleccionistas, escritores, bibliotecarios, quien se define como lector es una persona distinta de aquella que colecciona, escribe o trabaja con libros, incluso si ambas comparten un mismo rostro en el carnet de identidad. Las autoras y los autores de los textos que se reúnen en estas páginas fueron muchas cosas a lo largo de sus vidas, pero aquí solo son por convicción y decisión propia lectores. Hay textos en este libro de Lewis Carroll, de Joseph Conrad, de Theodore Roosevelt, de Edith Wharton, de Virginia Woolf y por supuesto del mismo Borges. Y creo que no hay mejor libro para cerrar nuestros 120 recomendaciones que uno que trate sobre eso, sobre la importancia de ser lectores, sobre el lujo que supone ser lectores, porque todos sabemos y desde acá no nos vamos a cansar de repetirlo, que cuando leemos un libro tenemos la oportunidad de leer mejor nuestra realidad. Así que cuando ustedes regalan un libro, están regalando también la oportunidad de leerse mejor y de leer mejor el entorno. Y no hay mejor lectura que aquella que termina complementada con la conversación. Leemos para nosotros, pero también leemos para los demás. Y esperamos, con Confama y desde Paredro Podcast, que esta Navidad sea una oportunidad para que se pongan al día con sus lectoras y que si de pronto tienen a ese familiar, a ese ser querido, a ese novio, a esa novia, que quizás no ha podido encontrar ese libro que, como dice Borges en su muy bella colección, ese libro que lo ha estado esperando, pues esperamos que uno de estos 120 libros que les hemos recomendado sea ese libro que los ha estado esperando desde siempre. Por lo pronto me despido con estas recomendaciones, deseándoles a todos una feliz Navidad, una feliz lectura y libros, no lo olvidemos, siempre que vivan los libros.